Buenas tardes a todos, pues bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio de lenguaje y cine. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, un entusiasta y gran conocedor de las materias artísticas. Él es maestro en arte dramático, cinéfilo y melómano, profesor de las literaturas griegas y romanas de nuestro programa de filología, también imparte la materia de teatro, un profesor muy querido por todos nosotros y que escapa, yo creo que a toda presentación. Él es el profesor Mario Yepes. Profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Eliana. Yo soy quien tiene que dar las gracias por que ustedes me inviten a participar de este proyecto que es tan necesario y que me parece además muy divertido. Es muy bueno estar además con personas a las que ya conozco hace rato, como tú, como Sara, como Sandra, la profesora María Claudia, y en fin, me alegro mucho de estar con los demás que están presentes. Muchas gracias, profesor. El profesor Mario Yepes ha sido un gran colaborador de nuestro proyecto. Siempre nos ha recomendado cintas que podemos trabajar aquí y justamente, pues en esta ocasión, dada una recomendación del profesor, vamos a hablar de la película de Professor and the Madman, o como fue traducida en la versión hispanoamericana, Entre la razón y la locura, una película reciente del 2019, dirigida por Farhad Safinia, cuya temática gira en torno, como lo han podido ver en el tráiler, en torno al proceso de construcción del diccionario de Oxford, el cual se desarrolló al fines del siglo XIX y presenta pues la relación entre dos de sus más importantes colaboradores, James Murray y William Chester Minor. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que pueden realizar sus preguntas y sus comentarios, los vamos a estar recogiendo, y también los invitamos a que puedan revisar todos los materiales y, digamos, todos los conversatorios que hemos realizado en nuestra página de YouTube, en el cual también podrán encontrar pues, este conversatorio muy próximamente. Bueno, antes que nada, pues, profesor Mario Yepes, me gustaría empezar, digamos, a entrar un poco en las cuestiones formales de la película. Me gustaría preguntarle cómo vio ese elenco de la película, las actuaciones, el desarrollo de los personajes. Bueno, yo considero que esta es una película muy especial y uno se sorprende de que lo mismo que pasa con otras importantísimas películas de la historia del cine, es una película que tuvo muy poco éxito comercial y probablemente por los problemas que hubo entre una de las productoras, quizá la más importante de las productoras, que son varias de la película, y Mel Gibson, que había sido el promotor de la misma. He sabido pues, por otros medios que Mel Gibson había estado planeando esta película 20 años, o sea, estaba fascinado con el personaje, tanto con el personaje del profesor Murray, que es el que tiene la iniciativa de hacer el diccionario Oxford, como con el personaje, pues el antagonista y al mismo tiempo coprotagonista, mejor dicho, es un antagonista en el sentido, digamos, ético, pero que luego se convierte en un coprotagonista de la aventura del doctor Minor, el norteamericano. Entonces, esa fascinación de Mel Gibson lo había llevado a proponer varias veces que se hiciera la película. Inclusive él mismo pensaba dirigirla, Mel Gibson, y finalmente, cuando por fin se pudo concretar, le pidió a quien había sido su guionista en otras películas, el que ya mencionó Eliana, Farhad Safinia, pero que aparece entre otras cosas con el seudónimo. En los créditos de la película aparece con el seudónimo de P.B. Shemran,
porque además él es iraní, es un iraní muy joven, además, 45 años, pero ya con una carrera como guionista y como director. Que fue Y también quien lo acompañó en la película de Apocalipsis. en Apocalipto, sí. Resulta que, digamos, frente a tu pregunta, yo pienso que es un elenco muy bien construido el que hay allí. Podremos después hablar como más despacio del asunto, pero en general hay una consideración general sobre la película y es que está muy bien planteada a partir de un libro que no conozco, pero está basada en una novela de un autor que se llama Simon Winchester y, y hay pues dos guionistas además del propio eh, director. Está otro que se llama Todd Komarnicki, y digo, está muy bien planteado, muy probablemente desde el libro, en el guión y sobre todo en la realización final. El hecho de que está propuesto, digamos, como columna vertebral del argumento, esa aventura, como el mismo profesor Murray lo llama, de lanzarse a escribir un diccionario completo con una visión histórica de la lengua inglesa y planteárselo a una universidad tan respetable y tan famosa desde la Edad Media como es Oxford, y al mismo tiempo las otras dos grandes historias que hay allí, que son paralelas y que son un acierto extraordinario, que son la historia pasada del doctor Minor, o sea, del delincuente, y de la familia del asesinado por Minor, o sea, especialmente con base en el personaje de su viuda y sus hijos. Entonces, uno piensa desde el punto de vista dramatúrgico que ese gran acierto es responder a una de las conquistas de la dramaturgia de la modernidad pues desde el siglo XVI, que es la posibilidad de tratar varias historias paralelamente, dándole a cada una en su momento y ahí está la maestría de quien lo hace, ¿no? La dimensión, las dosis adecuadas de cada historia en un discurrir paralelo, en un discurrir que tiene que tener muy claras interacciones, pero al mismo tiempo con una autonomía muy fuerte de cada historia. Entonces, por ejemplo, uno piensa en un acierto como este. Podría haber tomado el guionista y el director la historia del doctor Minor o de su vinculación con el diccionario solamente a partir del momento en el que está en el manicomio, pues para decirlo en nuestros términos coloquiales, en ese terrible, ¿cómo lo llama el juez cuando lo condena? Es en un hospital para dementes criminales, ¿no? Y, el de Bradmore, famoso pues en la antigüedad inglesa, y, y tomarlo desde ese momento, o sea, únicamente en función de la historia fundamental, pero tiene el acierto de mostrar los antecedentes del doctor Minor que van a ser realmente muy importantes en la película, aún sabiendo que eso iba a convertir la historia en algo mucho más largo. La película es bastante larga, pero se justifica plenamente y uno nunca pierde la atención y el interés por eso. Pero me parece que vale la pena que tú sigas sobre otros aspectos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues una de las primeras imágenes de la película es justamente el asesinato que va a cometer Minor. Entonces uno ahí como yo enfrenté a la película sabiendo que la historia iba del diccionario y justo me preguntaba eh, qué estaba pasando en las primeras escenas. Esas primeras escenas lo ponen a uno como espectador en un lugar muy, muy distinto, pues porque un asesinato en una película que va a tratar sobre un diccionario, por ejemplo. Eh, también creo que es importante también resaltar, digamos, las locaciones y la ambientación donde se filmó la cómo vive esa ambientación de finales del siglo XIX,
el desarrollo del vestuario, incluso, sí, esas locaciones donde se grabó la película. Sí, ese es un acierto muy grande porque además está uno de una vez metido en shock desde el comienzo de la película. O sea, esas primeras secuencias de la película son definitivas para que uno capte la atención, ya no la pueda perder. Y tiene que ver con lo de las locaciones que tú dices. Es Londres 1872 y entonces es el Londres de Dickens, ¿no? El Londres de toda esa novelística y el arte inglés de la segunda mitad del siglo XIX. Ese mundo de los bajos fondos, ¿cómo dices? My Fair Lady, que fue también otra película. Fair Lady. Exactamente. En los bajos fondos, ¿cierto? En la oscuridad, la etapa en la cual se está pasando de distintas formas de iluminación de la ciudad. Pero aquí es el punto de una ciudad que es miserable, ¿no? En esa zona de la ciudad. Y aunque está filmado en Irlanda, pues está muy bien planteada la idea de que es el Londres de esa época. Y luego esa ambientación va a ser perfecta desde ese momento hasta el final en los exteriores y en el interior de la casa del asesinado, del señor Merritt y de la señora de Eliza Merritt, su esposa y sus hijos. Ese interior de la casa es muy definitivo. Y es interesante pensar en lo que acabo de decir del Londres de la época de Dickens, porque además Dickens es luego citado más adelante a propósito del diccionario, ¿cierto? Cuando se trae a cuento, pues una de sus novelas que es Great Expectations, que es de lo mejor que escribió Dickens y que muestra muy bien justamente este mundo, el mundo de la miseria y el contraste con las otras clases sociales, ¿no? En la familia se va a ver súper presente eso, o sea, la familia de Ada, la familia de Catherine, no recuerdo. Eliza. Ajá, y de Liza. O sea, familias numerosas, pero que van a enfrentar pues como unas realidades totalmente distintas. Claro, perdón que estabas diciendo la otra mujer, es Ada, la señora del profesor Murray. Pero estaba pensando también en el aspecto de una época que es al mismo tiempo de avances muy acelerados en ciertas cosas, de lo que se llamaba tan idealistamente la civilización, ¿no? Occidental, es la plena evolución industrial, ¿no? Y al mismo tiempo ese momento en el cual está todo ese engreimiento tan impresionante que la película lo muestra muy bien del Imperio Británico y sobre todo de sus personeros más representativos, por ejemplo en el campo de la academia, como la gente de Oxford, ¿no? Tienen que al mismo tiempo tienen ese tremendo engreimiento del poderío del imperio, pero frente a una aventura como la que propone el profesor Murray, como que se amilanan, como que confiesan su impotencia, ¿no? En las palabras del profesor Furnival, que es un personaje excelente de la película. Y entonces están presentando como esos contrastes tan fuertes del poderío y al mismo tiempo las impotencias de todo un sistema. Como lo dice más adelante inclusive un personaje que es el de la Junta de la Salud Pública, y ya hablaremos de eso porque me parece que es un punto muy interesante. Porque justamente en lo que usted menciona, yo recuerdo una escena muy llamativa que están dos miembros de la Academia de Oxford y le dice, ojalá este señor no venga, no traiga esas ideas que vienen de Alemania, que se refería justamente como al manifiesto comunista, como que este señor... Con seguridad. Con seguridad, no lo dice expresamente, pero es muy claro que está hablando de eso.
varios años después del manifiesto, pero en una época en la que en Inglaterra especialmente, por la revolución industrial, por la primera formación, digamos, de sindicatos obreros y todo eso, había un verdadero pánico en la clase dirigente frente a las ideas que podían venir del exterior y convertirse en subversivas, ¿cierto? Cuando estaban tantas cosas en juego en ese momento en el campo social. Ahora, respecto de los personajes, me parece que es bien interesante pues hablar un poco de otros. Y me parece muy bueno lo que ya empezaste a decir, Eliana, que es los personajes femeninos. Allí hay dos muy importantes personajes que tienen, muy de acuerdo con una dramaturgia fuerte, ¿no? Dos polos muy distintos. Es Ada, la señora del profesor Murray, que es hecho por esa excelente actriz que es Jennifer Ehle, que no ha sido lo suficientemente explotada, me parece, que es extraordinaria. Entre otras cosas, entre paréntesis, me parece mucho a Meryl Streep, ¿no? En muchas cosas, no solamente físicamente, sino inclusive en su actuación, en su gestualidad, en la manera como habla y todo eso. Pero es una excelente actriz y que pasa por muy distintas etapas en la identificación con el proyecto de su marido, al cual apoya sin reservas. Y las reservas solamente van a aparecer cuando ella se entera de quién es el doctor Minor, ¿no? Y lo cual está muy adecuadamente puesto en el guión cuando ella se entera del asesinato del señor Merritt, parte del doctor Minor. Eso pasa casi furtivamente en el guión y de pronto vuelve y aparece muy al final de la película cuando Ada se entera de que ese mismo personaje es el que ha estado ayudándole a su marido. Entonces es muy interesante porque ahí el personaje sufre un shock y está a punto sí, de abandonar el apoyo a su marido cuando era tan firme apoyo, ¿no? Pero es un rasgo muy hermoso de ella, cuando a la argumentación de él, ella de una manera muy claramente autónoma entiende perfectamente el papel que le dice él del amor en las decisiones humanas. Y entonces tiene una reacción que es tan interesante, tan sólida con él, que es ella quien va a abogar por el papel de su marido ante la Junta de Oxford, ¿no? Y, y luego las imágenes de ella jugando con los niños en el final de la película, en las escenas finales quiero decir, y que son las imágenes que el doctor Murray ve desde su despacho, ellos en el jardín, ya no solamente los niños nuevos, que los nietos y todo, sino los que han sido sus hijos en toda la etapa de los 70 años que dura el proceso, ¿no? Esas imágenes son muy seductoras. Ese personaje, pues, que hace Jennifer Ehle de Ada es muy bueno. Y la otra, que está en el polo opuesto social, ignorante, absolutamente analfabeta, ¿no? Pero que es una mujer de una firmeza y una solidez extraordinaria para conservar a su gran número de hijos en una situación absolutamente comprometida, como es la de la viudez, la miseria, etcétera. Y la evolución de ese personaje hacia el perdón, pasar por todas las etapas del odio, del rechazo, a que fuera el asesino de su marido, la absoluta incapacidad de comprensión, porque no tiene elementos de juicio para ello. Y cuando tiene esa posibilidad, que es un elemento muy importante, me parece a mí, de la comunicación allí, cuando ella se entera de todos los antecedentes y empieza a conocer a Minor, cómo cambia hasta el amor sin reservas por ese personaje y por el proyecto, que es lo que los conecta con el otro grupo humano, ¿cierto? El grupo de Murray y señora e hijos. Y a propósito, el papel que cumplen los niños en ambas familias
respecto del proyecto y respecto de la relación es bien interesante, sin que falte el conflicto, porque en el caso de la señora Merritt está el papel de Claire, la hija mayor, que es una piedra en el zapato para su madre en ese periodo en el cual ella está apenas tratando de entender y de perdonar, pero la hija no perdona hasta que la solidaridad con su madre y inclusive con el recuerdo de su padre evocado por la madre hace que cambie y sea solidaria también. Pero había una cosa que no quiero olvidar respecto del personaje de Minor. Y perdón que interrumpa lo de los personajes femeninos porque me parecen apasionantes. Es otro acierto del guión que es no solamente mostrar, digamos, ese antecedente tan grave del asesinato del señor Merritt por parte del doctor Minor, sino mostrarle ese rasgo que lo presenta como una persona sin escrúpulos, siendo un cirujano del ejército, claramente en la guerra de secesión, ¿no? La guerra civil norteamericana, cuando llega hasta aceptar marcar con hierro al rojo al desertor, ¿cierto? A Declan Riley, que es quien se le convierte en una obsesión, el que en su paranoia lo está persiguiendo, dice él, ¿no? Y que en realidad lo está persiguiendo en su mente, ¿no? Pero es ese momento, que son unos segundos de la película, cuando el doctor Minor marca en la cara con hierro al rojo a ese desertor, lo muestra un rasgo muy importante para lo que veremos luego, o sea, como ese mismo personaje que es capaz de marcar a una persona en la cara de esa manera, evoluciona. La evolución de los personajes en un drama es muy importante, en una novela o en un cuento, ¿no? Evoluciona hasta el punto que sabemos que llega al final. Y con esto termino este aspecto, y es cómo es de hermosa esa idea, que está resumida por él mismo cuando le dice al psiquiatra, le dice, es que trabajando en este proyecto del diccionario, yo voy a estar bien. O sea, esa especie como de redención por medio del arte, por medio del trabajo intelectual. Que es una idea muy hermosa que hay en la película. Y justamente el profesor quería preguntarle acerca de ese tópico que va a rondar casi que toda la película, y es la locura, porque vemos que a lo largo de las distintas manifestaciones artísticas, tanto en la literatura, en el cine, esa tensión entre la locura y el arte, o hacer buen arte, para hacer buen arte, quizás también esa figura de que hay que estar un poco loco, o para emprender esas tareas pues como tan importantes, uno también debe no tener tanta cordura. Entonces, pues pensar un poco esa relación entre la locura y el arte, o la locura y la razón, que está muy explícito en ese título de la película. Sí, ese tema es infinito. Entre otras cosas, pues yo no estoy cualificado para tratarlo, sobre todo como debería ser tratado científicamente, sino simplemente anotar, como tú lo estás diciendo, la relación que ha existido entre esas dos cosas, entre esos dos fenómenos, la práctica del arte y la locura, o llámela como quiera, la depresión, la melancolía, como decían en el pasado clásico, eh, pero cómo aparece en la literatura y en el arte. ¿Cuántos personajes que conocemos con grandes obras fueron en su momento llamados y tratados como locos, ¿no? La lista es grandísima. En la pintura, en la escultura, en la literatura, en la música, ¿cierto? Inclusive en nuestra época en el cine, ¿no? Hay bastantes ejemplos de personajes del arte y desde muy antiguo que tuvieron una práctica artística. Algunos como Caravaggio, por ejemplo, verdadero delincuente, un asesino, ¿no? Y otros menos sanguinarios, pero de todas maneras con
desquiciamientos notables, Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, hay pues una relación, pero es muy bueno una cosa que dice tanto el psiquiatra como luego el doctor Murray, cuando por fin conoce al doctor Minor, que es, y quién no está, o mejor dicho, cuál de nosotros dos es el que no está Es el loco. loco. ¿Cuál es el loco? Ese aspecto a mí me parece que es muy interesante de analizar, pero además insisto en cómo en ambos casos, de alguna manera, Murray tiene una verdadera locura, visto sobre todo por algunos de los que terminan siendo sus colegas de Oxford, que ven como una locura eso que ellos no han podido hacer, ¿cierto? Que es que ahí está una clave que es muy interesante. Muchas veces es llamado loco aquel que hace lo que uno no puede, ¿no? Aquello a lo que uno no se atreve, o que se haya metido en la empresa y no han logrado hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues unos muy sesudos intelectuales de Oxford que confiesan su impotencia frente a eso, e inclusive no solamente su impotencia, sino la imposibilidad de la aventura de Murray. Entonces, este aspecto, pues, realmente es interesante. Pero en eso, inclusive, hasta hay un chiste inconsciente en la película, que a mí me parece muy gracioso, que yo me fijo mucho en los significados de los nombres, y entonces veo que en la película hay un par de chistes muy buenos con los nombres. Es que la música es compuesta por un oso, ¿no? Es, el compositor de la música se llama Bear McCready, ¿no? O sea, el bear es oso en inglés, ¿no? Sí. Y el psiquiatra es el doctor Brain, ¿no? Ah, Escrito con Y, como en la antigüedad. Es muy gracioso que el psiquiatra se llame cerebro, ¿no? que Y es, también, y es, ajá. es una evolución muy interesante. Sigue, por favor. Sí, no, que va a ser también un, digamos, ese personaje del psiquiatra, pues como va a tener un tratamiento muy, muy llamativo, porque hay aparentemente como toda una denuncia frente a esos procesos psiquiátricos de la época, frente a Claro, la psiquiatría de la guerra también. exacto. A mí me parece que es muy interesante también la evolución de ese personaje, que es al contrario de los que hemos mencionado, de los que van desde lo Van negativo en hasta lo declive. positivo. Este va al contrario, de lo positivo a lo negativo. Y es muy interesante porque él es heredero de un tipo de psiquiatría que es bárbaro, ¿no? Inclusive barbaric, dice, para hablar del tipo de psiquiatría que practican otros contemporáneos suyos, ¿no? Y trata a Minor de una manera que es absolutamente modélica, ejemplar. O sea, es la aproximación por la amistad, la aproximación por darle todas las posibilidades y los recursos para que se dedique a lo que cree que debe hacer, ¿cierto? Especialmente el trabajo con el diccionario, el aporte que hace, le consigue todos los libros que quiere, le arregla la celda, bueno, le da todas las posibilidades. Y claro, a partir de un hecho que fue la intervención de Minor como cirujano, ¿cierto? Cuando salva la vida del guardia herido, ¿no? Pero pues es una actitud muy buena la del doctor Brain, que al final se va a convertir en el momento en el que desesperado, quizá marginado, quizás se siente marginado después de que el doctor Minor pues, se curó en muy buena ayuda, en muy buena medida por la ayuda que él le dio, dándole recursos, pero que en realidad el conductor de eso fue el mismo Minor y el profesor Murray. O sea, es como si él se hubiera quedado marginado de conducir el proceso. Entonces se mete en las experimentaciones verdaderamente bárbaras que muestran muy bien la película, ¿no? Que con seguridad están basadas en indagaciones científicas, ¿no? Me refiero al hecho de que se hicieran, no a que se hicieran, ¿no? Eh, y entonces cae en eso. Y sobre eso hay una cosa que a mí me parece buenísima, inclusive copié completo el Parlamento que hay, y lo voy a leer, de cuando muy al final de la película se está decidiendo la suerte del doctor Minor,
y es llevado a la audiencia que vimos, que parece como en un juzgado, pero en realidad es ante la Junta de Salud Pública, que tiene que decidir qué se hace con él, con el prisionero y paciente, que es cuando van Fornival y el doctor Murray a buscar al jefe de ese comité para preguntarle qué están pensando hacer finalmente con el doctor Minor, precisamente buscando una alternativa si no lo liberan, ¿no? Y entonces el jefe de ese comité le contesta, el Parlamento es extraordinario, le dice, la liberación de Minor será denegada. Los detalles de su tratamiento que han salido a la luz son preocupantes. Y ahí lo interrumpe Murray y le dice, pero eso no es suficiente, eso no es todo. Y entonces el jefe continúa, pero son una acusación, esos detalles del tratamiento son una acusación contra todo el sistema criminal demente, ¿no? De los cuales, perdón, criminalmente demente, de los cuales esta junta no es un juez competente. El doctor Minor es un hombre muy perturbado. Por su propia seguridad no se puede dar la recomendación de que se le libere, pero le da la alternativa de que busque él la alternativa, que el doctor Murray y el doctor Furnival encuentren una alternativa, que es cuando encuentran la opción de conseguir con el primer ministro Churchill que lo deporten. Es muy interesante esa autoaceptación por parte de ese comité de que los métodos del tratamiento psiquiátrico de su momento son bárbaros, ¿no? Totalmente. Bueno, profesor, digamos, siguiendo en esta línea entre locura, quisiera también pues poner de manifiesto como este es justamente un conversatorio sobre la lengua y el cine, también explorar un poco la relación entre la locura y la lexicografía. Este nivel de la lengua encargado de pensar teórica y metodológicamente la construcción de los diccionarios. Entonces, digamos que justamente di con una cita que me pareció muy pertinente a lo que vimos en la película y es una entrevista que le hacen a Manuel Seco, que es un lingüista español que también ha construido varios diccionarios y le preguntan, para ser lexicógrafo, según usted, hay que tener una veta de locura. ¿Por qué? Y a lo que Manuel Seco respondió, es una forma perversa de decirlo, quiere decir que hay que ser muy idealista para el trabajo de lexicografía, ya que este es sobrehumano. O sea, definitivamente para emprender la labor de la lexicografía, de hacer un diccionario, pues hay que tener una veta de locura, y especialmente en este diccionario de Oxford, porque el diccionario de Oxford es un diccionario excepcional dentro del mundo de la lexicografía, es un diccionario histórico que no solo pretendió recoger el lenguaje en una sincronía específica, es decir, en un fragmento del tiempo, sino que todo lo que lo había antecedido, toda la lengua inglesa, y tanto en sus prácticas, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, sino que va a tratar también de recoger un montón de voces de otros territorios. Entonces me gustaría también, pues digamos, ahondar en esa labor de la lexicografía, del hacer diccionarios, de preguntarnos si es una tarea posible o si por el contrario es otra metáfora de esa torre de Babel. ¿Será que se puede poner en las páginas todas las palabras posibles de un idioma? ¿Qué piensas? Bueno, lo primero que tengo que hacer es nuevamente el reconocimiento que hice la otra vez a propósito de My Fair Lady, de que yo no soy un filólogo, ¿no? Y que esto es una cosa muy especializada que debería ser tratada por otros. Yo simplemente me remito a las cosas puramente, digamos, históricas y literarias y, digamos, como lector, que personalmente podría hablar de eso. Eh, la dimensión de la tarea está magnificada inclusive por quienes plantean la impotencia en la película.
Ujú. Pero además en los términos en los que los plantea el doctor Murray, como tú lo estás recordando, no es solamente el inglés de Inglaterra, y miren que habría que decir, ni siquiera es del Reino Unido, sino porque es que cuando decimos Inglaterra estamos diciendo de una manera muy recortada lo que cuando el Reino Unido, pues es, ya sabemos, una cantidad de lenguas, ¿no? Así como en España hay una cantidad de lenguas, ¿no? Y allá pues está el escocés, el gaélico, están restos celtas todavía en muchas partes de Escocia y de Irlanda, están Irlanda. en Kent, en Gales, bueno, y en la propia Inglaterra, en la sola ciudad de Londres hay una cantidad de dialectos urbanos, ¿no? Que Sí. son, y bastaría con mencionar el Cockney, pues con el que se tropieza cualquiera que vaya allá y que es casi inaudible, digamos, y que me perdonen pues, los londinenses, pero, pero pues esa diversidad y esa complejidad de la lengua y esa conflictividad inclusive de la lengua, en este caso está ampliada, como tú lo dices, porque es el empeño es todas las colonias británicas de ese momento del imperio. Y entonces hay que pensar que es buena parte del África, buena parte del Asia, incluido pues el subcontinente indio, o sea, India, Pakistán, las islas, ¿cierto? El Caribe, ¿no? Es Canadá, bueno, Estados Unidos, o sea, está todo lo que habían conquistado a la fuerza, entre otras cosas, y de una manera bárbara, ¿no? Los ingleses, como todas las potencias europeas, ¿no? Y entonces se van a tropezar con un idioma que está contaminado ya por todas las influencias posibles, incluido el español, por supuesto, por todos los acercamientos y los rechazos y las contaminaciones de la historia, ¿no? Entonces es bien interesante lo que allí se plantea, esa tarea monstruosa. Y el punto que es muy interesante que está planteado en la famosa reunión inicial de la Universidad de Oxford, en la película, que es cuando se plantea por parte de uno de los académicos el que debe ser un diccionario en el que estén las palabras aceptadas, ¿cierto? Entonces, Ujú. y viene pues ese aspecto tan importante de que lo coloquial debe estar o no, la lengua viva debe estar o solamente debe estar la lengua literaria de los clásicos, debe estar solamente la del bien decir, entre comillas, ¿no? Debería estar todas las posibilidades. Entre otras cosas, hay unos chistes muy buenos en la película, como el estudiante que sale de la biblioteca y coge el panfleto con el que se había hecho la convocatoria para que todo el mundo hiciera propuestas y pega el panfleto con la palabra ars en una de las estantes, ¿no? O sea, la palabra culo, pues, la mete, ocúpense de esta, ¿no? Ya que van a empezar con la A, ocúpense de esta, ¿no? Es, o sea que en la película está muy bien planteado eso, o sea, y Total. eso es nada menos lo que quiere el doctor Murray y en lo que se comprometen, por ejemplo, ese personaje tan interesante de Charles Hall, que es su asistente tan discreto, ¿no? Que le ayuda durante todo el periodo y tienen eso muy claro, ¿cierto? Pero además rastrear la literatura hasta donde pueden encontrar los primeros empleos de la lengua inglesa, eso es maravilloso. Pero Totalmente yo, sí, filológico. Eso sí que es una labor filológica. monstruosa. Y miremos los datos que da la misma película. O sea, cómo hasta esa primera edición de 1928, ¿no? La que por fin se completó después de 70 años, son 12 volúmenes, 414.825 palabras, Sí. 1.827.306 citas ilustrativas, eh, y eso es apenas hasta 1928. O sea, después de eso el diccionario de Oxford ha crecido desmesuradamente. Y no Las solo versiones. eso, sino que, o sea, solo bastarán quizás unos 20 años para que todo ese trabajo parezca obsoleto,
porque la lengua Claro, está ahí moviéndose, está cambiando y ellos están ahí como recogiendo lo que va en un total cambio. claro, pero además, una cosa que es, Inglaterra es, es un país de diccionarios bien interesantes. Por ejemplo, cuando empezaron a hacer ya diccionarios por especialidades. Yo, por ejemplo, tengo una fascinación especial por el diccionario Oxford de la música, que es Sí, un volumen grandísimo, extraordinariamente bien ilustrado con todos los detalles posibles sobre las obras y los compositores, y es otro trabajo extraordinario y no tiene ni siquiera la dimensión del diccionario básico, ¿no? Pero igual tienen diccionarios de la medicina, de los distintos oficios, etcétera, etcétera. Justamente esta semana yo estaba recomendándoles a los estudiantes del curso de Shakespeare un diccionario hecho en Inglaterra, pero además dirigido por un alemán. Es bien curioso, el diccionario de Schmidt, que es sobre el idioma inglés de los autores isabelinos, ¿no? Con especial énfasis en Shakespeare, por supuesto. Y es un diccionario en 2 tomos, tiene más de 1000 páginas, ¿no? Y es la misma idea que hay en el que estamos, que es no solamente las palabras, los miles de palabras, sino todas las citas de las obras de Shakespeare. O sea, todas las veces que en la obra de Shakespeare está citada la palabra y lo que significa en cada contexto. O sea, eso es un trabajo monstruoso. Yo no conozco nada parecido a los dos ejemplos que estoy diciendo. porque justamente esa tradición de citar a la literatura en los diccionarios proviene de ese diccionario de la línea monolingüe que va a ser el diccionario de autoridades y que nos Ajá. permite también, digamos, introducir otro problema dentro de ese problema de los diccionarios y es el de pensar la lengua o la construcción misma de los diccionarios a la razón de los propios intereses coloniales que desde el siglo XVII y XVIII tienen los grandes imperios, por ejemplo el imperio español, el imperio italiano, el mismo imperio inglés va a ser uno de los que va a venir mucho después o incluso el nacimiento de esos primeros diccionarios va a ser justamente el demostrar la grandeza de la lengua, pero al lado justamente de esa relación con el despliegue de las monarquías o del poder. Entonces, yo creo que la película también da para preguntarse por esas relaciones entre el poder y la palabra, o justo cuando empieza, digamos, a desarrollarse la lingüística, pues también va a estar, digamos, en el siglo XIX, pues de la mano de los imperios occidentales que conocemos. Claro, ese tema es muy apasionante. A mí me gustaría ser verdaderamente más informado sobre eso, pero es que realmente es un elemento de dominación. O sea, estoy Totalmente. diciendo una cosa muy obvia, pero pues si hay un elemento fundamental en la conquista, es la lengua. Es fuera, o sea, y es el opuesto a la lengua, perdón, el opuesto a la fuerza, pero eventualmente se convierte en otro elemento de la fuerza, ¿no? En todas las expediciones coloniales de las potencias europeas o de los japoneses sobre los chinos, ¿cierto? En las dos grandes guerras que tuvieron Japón y China, por ejemplo, entre el fin del siglo XIX y el comienzo del XX, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, la imposición del alemán, por ejemplo, durante esa breve etapa de la expansión nazi. Se pueden dar miles de ejemplos. La expansión romana de la antigüedad, que entre otras cosas en ese aspecto fue muchísimo más humanista, ¿no? Y sobre eso pues hay muchas discusiones, pero no hay ninguna duda de que no era lo mismo lo que hacían los romanos que imponían la lengua en la práctica de las relaciones con la gente, pero respetaban la existencia de las lenguas, romances, por ejemplo,
y eso está probado por la supervivencia misma de esas lenguas, ¿no? Y entonces es una cosa muy interesante porque es un elemento no meramente de desarrollo intelectual, ¿cierto? Y de dar a conocer al conquistado, digamos, la riqueza lingüística, la riqueza literaria del conquistador, sino que es un elemento de dominación. ¿Para qué? Para la dominación de la conciencia, que es, que es la forma de dominación más eficaz, y nosotros lo sabemos muy bien hoy aquí, ¿no? Sí, Cuando incluso, la lengua sirve para eso, ¿no? ujú, Y el papel, por ejemplo, de la lengua en la dominación religiosa de la conciencia. Eso que en el caso del Imperio Británico, si volvemos al comienzo, es más que claro y no hay que extenderse mucho, ¿no? de hecho, pues me hace pensar en el ejemplo de los últimos sucesos en materias nacionales, de imponernos cambiar palabras como masacre por homicidios colectivos. Claro, Un claro, ejemplo porque evidente. la lengua no solamente esclarece, sino que oculta también, ¿no? La lengua sirve para engañar, por supuesto, ¿no? Es, y sirve para todo eso. Entonces, pero al mismo tiempo, justamente volvemos otra vez, el valor del diccionario. O sea, la definición de los significados históricos, precisamente para poder confrontar esos intentos de dominación por el engaño, ¿cierto? Ahí es cuando se hace más importante el papel filológico del diccionario. Es poner en claro las cosas, ¿cierto? No es Totalmente. imponer, sino poner en claro. La profesora María Claudia Justo nos escribe diciendo que un claro ejemplo de esa labor filológica es el Diccionario de Construcción y Régimen de Cuervo, que El también es cuervo, un ejemplo clarísimo de razón y locura, porque es un diccionario que también va a tomar muchísimo tiempo y que justamente va a cuadrar justamente con las fechas del diccionario de Oxford un poco. El diccionario de Rufino va a tardar 122 años en hacerse desde su inicio en 1972 y va a terminar en 1994 y nos va a dejar pues esa institución que es el Instituto Caro y Cuervo, en el que nos vamos a pensar pues como la lengua, y va a dejar 8 tomos con 8.000 palabras. Entonces también es uno de esos ejemplos muy claro. importantes. Entre otras cosas, es bien interesante pensar cómo le tocó a Cuervo muy buena parte de lo que alcanzó a hacer, que fue apenas una parte muy pequeña en relación con su ambición en París. O sea, ni siquiera estaba en Colombia, ¿cierto? Estaba en posesión él mismo de un gran conocimiento de la lengua española, pero por ejemplo estaba muy lejos de su centro lingüístico, que era Colombia, pero no ajeno a ello, ¿cierto? Y a propósito de otras cosas, es bien interesante la biografía de Fernando Vallejo, ¿no? Cómo cuenta todo este asunto en el Cuervo Blanco, ¿no? Bueno, por acá nos envían saludos a nuestros asistentes que están atentos a este conversatorio, Simón Jaramillo y Estefanía Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Hagan sus preguntas, ya estamos, digamos, cerrando. Eh, Quisiera pues ir también ahondando, finalizando justamente por el trabajo en equipo. Vemos que un diccionario, como muchos otros procesos artísticos, difícilmente se pueden hacer en la soledad y que esos procesos siempre van a estar acompañados por infinidad de personas. En la película lo veíamos, incluso Munsi, el mismo carcelero, va a ser un, digamos, personaje que va a acompañar enormemente al genio creador. Sí, siquiera lo estás mencionando. Siquiera lo estás mencionando porque lo tenía entre otras cosas muy presente, pero en medio de toda esta carreta que estoy echando, ya lo tenía postergado. Ese personaje de Mr. Muncy es extraordinariamente hermoso, ese personaje. Es o sea, como personaje teatral, como personaje cinematográfico, pero sobre todo el papel humanístico que cumple una persona que es
completamente distinto de los intelectuales que están allí, pero se vuelve un recurso absolutamente necesario para los dos coprotagonistas, sin habérselo propuesto, sin que eso hiciera parte de sus funciones. Y el papel que cumple en la relación entre el doctor Minor y el personaje de Eliza Merritt. Ese personaje tiene una humanidad maravillosa y ilustra mucho una cosa que para mí es muy importante en el arte, que es los personajes cuya importancia no depende ni de su condición social, ni de la dimensión de su participación en la obra, ni de cualquier otra consideración distinta de la eficacia de su comportamiento humano. Ese personaje es hermosísimo. Y hay otros similares. Ya decía el papel de los niños, por ejemplo, y del papel de las dos mujeres que son a su manera coprotagonistas. Pero también ahora que mencionaste los asistentes, a quienes también saludo, por supuesto. A propósito de lo que mencioné del diccionario de Schmidt, de los arcaísmos isabelinos, veo que está presente Manuel Villa, que es estudiante de la facultad, estudiante de periodismo. A él le debemos haber conseguido en línea ese maravilloso diccionario, y yo no lo conocía sino en libro. Y él no solamente lo consiguió, sino que lo está repartiendo. Totalmente. Pueden escribirnos No sé qué tan mejor acá. peligroso será mencionarlo como pirata aquí, pero es un aporte maravilloso. Totalmente, a todos quienes estén interesados nos pueden escribir al laboratorio. Manuel también nos lo compartió. Y por acá nos pregunta Fernanda Merino, ¿qué tan posible es la recomendación de películas que vayan esa línea? Muchísimas gracias por este conversatorio tan interesante. O sea, recomendar películas que por esta misma línea, profesor, usted que es un gran recomendador de películas. Sí, yo ya hice otras recomendaciones que vamos a tener más adelante, eso dependerá de ustedes, por supuesto, de la profesora María Claudia y el equipo del laboratorio. En este momento no se me ocurre otra sobre el tema de diccionarios, pero seguramente que las hay. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ay, no, profesor, muchísimas gracias pues por acompañarnos. No sé si haya alguna otra pregunta, pero creo que pues, Yo no tengo afán. las líneas de interpretación de esta película pues están abiertas. Creo que es solo uno de los temas que podemos como digamos abarcar acá, pero creo que es una muy interesante película que vale muchísimo la pena verla, leerla también a la luz de la lingüística, de la lexicografía, de una línea muy interesante que también, digamos, de los grandes aportes, yo creo que el diccionario de Oxford va a ser justamente que es un diccionario que va a abrir, digamos, a la nueva rama del conocimiento que va a ser la lingüística, que va a ser un conocimiento racionalizado, que va a ser objetivo, porque justamente que se trabaje en equipo, que haya varias personas, que hayan unas técnicas lexicográficas, que hayan un despliegue filológico para la construcción de esto, va a ser muy importante. Justamente el diccionario de Oxford rompe, digamos, con una cultura también de la creación de los diccionarios que eran personas. Muchas veces vemos diccionarios que son de autores, de una sola persona. Tenemos el diccionario de María Moliner, por ejemplo, el diccionario de Sebastián de Covarrubias, o sea, diccionarios que solo los crea una persona y que por ello pues van a ser muy ideológicos, o sea, van a hablar justamente de esas experiencias subjetivas de los creadores y no va, digamos, a ser... Nosotros. Entonces, el diccionario... Uribe, el general Uribe, que hace también su diccionario, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que el diccionario de Oxford va, digamos, a abrir a este nuevo mundo de la lingüística de una forma más objetiva. Y ahí están, pues, una de sus muchas
contribuciones al área de la lingüística. Muy bien. Espero que les haya gustado mucho este conversatorio, nosotros lo disfrutamos mucho. Y profesor, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Espero que Y también profesora María Claudia, Sandra, Sara, muchas gracias nuevamente. Sí, totalmente. Gracias a todo el equipo colaborador. Hasta luego. Hasta una Hasta luego. próxima ocasión.